¿Ves, Sony? ¿Qué te costaba? ¿Qué te costaba hacer una buena adaptación? Después de muchísimas decepciones cinematográficas por parte de Sony Pictures intentando hacer su propio universo cinematográfico de Spider-Man sin Spider-Man, la nueva serie de Spider-Noir llega como un oasis de paz, un remanso para poder descansar y detenernos a ver lo que realmente es una buena adaptación. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que ni siquiera fue completamente hecha por Sony Pictures. En primera instancia, el crear una adaptación del Trepamuros en blanco y negro y adaptada en una época totalmente diferente y súper contrastante con lo que estamos acostumbrados los fans de Marvel, no parecía una buena idea, pero vaya que me ha sorprendido de una forma espectacular, y esto también se ha notado con la calificación que tiene la serie en Rotten Tomatoes, debutando con un increíble 91%, tanto por parte del público como con la crítica especializada, volviendo en un formato que en lo personal me gusta bastante y que cada vez parece que se va perdiendo, ya que te dan la serie de un solo y te la puedes maratonear si así lo deseas. He visto que esto también puede afectar a la serie y su rendimiento, ya que el tiempo de vida, por así decirlo, es demasiado corto. Aunque este tema de que es demasiado corto es un arma de doble filo, ya que la serie tiene que ser muy buena para que las personas decidan quedarse de verdad viéndola por lo menos unas 6 semanas consecutivas. Así que en lo personal en esta ocasión lo hicieron de manera excelente. Otro punto enorme a destacar es que por primera vez tenemos dos versiones de la misma serie, y es que, como ya saben, se puede ver tanto a color como a blanco y negro. Hay un debate en torno a esto en internet, ya que muchísimas personas satanizan el hecho de no verla en su formato original. En lo personal, yo vi casi en su totalidad la serie en su formato Noir, exceptuando por el capítulo 3 y 4. Si bien este formato es excelente y da una vibra bastante increíble y nostálgica, la versión a color no se queda para nada atrás, dándonos una paleta de colores algo saturada tanto en los temas de postproducción como ya en la misma producción, en los personajes, escenarios, personajes con sus vestimentas, etc. Pero creo que para los temas y dentro de esta producción, como digo, es excelente y todo visualmente es una joya. Así que no te preocupes, la veas como la veas, debo de decir que es un acierto. Ahora siguiéndonos de lleno a la serie, pero conectando igual con el punto anterior, Spider-Noir es una obra de época con un estilo visual hermoso que explora el peso de la responsabilidad y el misterio con tintes sobre la salud mental. Todo esto traducido para el espectador a través de una versión actual y moderna del cine noir clásico. Es por eso que verla en blanco y negro es espectacular, aunque en primer lugar está grabada enteramente en digital y parece que no se corta ni un pelo en demostrarlo, está muy bien, aunque por momentos debo de admitir que sí sentí como si fuera una especie de simulación, como algo que intenta recrear el cine viejo, pero fuera de eso es increíble, es divertida, es exagerada y mantiene sin dudar todos los elementos del género noir. Aunque el estilo y todos sus agregados es uno de sus mayores aciertos, no es solo la estética, utilizan toda la escenografía y todos los diseños para poder contarte una historia que funcionan específicamente para este show. Por momentos el ritmo es algo lento, pero al final cuando las piezas empiezan a encajar, toda esa estructura empieza a cobrar sentido y es bastante inteligente como lo hacen. Es una versión fresca del mito de Spider-Man en live action, fusionando dos géneros de una forma en la que hace destacar y sentirse especial. Ahora sí, hablando un poquito del personaje en esta serie, debo decir que Nicolas Cage es uno de los actores más interesantes que existen hoy en día. No importa cuál sea el papel, siempre da lo mejor de sí, y eso por sí solo ya hace que valga la pena verlo. Realmente aporta muchísimo al personaje y creo que esta es una de las mejores actuaciones que ha hecho en el año. Claro, sigue haciendo lo mejor que sabe hacer, interpretar a tipos raros, pero también logra meter esa humanidad al personaje de Ben Reilly y pues sí se compromete de manera total a eso. Desde la entonación de su voz hasta cada pequeño gesto, todo construye al personaje. Hay muchísimos detalles en cómo se mueve, en cómo reacciona,
reacciona, también en la tristeza profunda de su interpretación que realmente vende eso emocional y pues el cómo se encuentra Ben y todo eso que vemos al principio de la serie. Para mí en algunos momentos puede sentirse un poquito como un personaje algo caricaturesco, pero nunca de una forma que rompa esa inmersión dentro de una serie que también tiene un tono algo exagerado en esos movimientos que encajan perfectamente y el resultado es simplemente espectacular. Incluso algunos detalles dentro de su actuación que se sienten muy de araña. Todo eso engloba a que su interpretación sea algo grande, sea algo arriesgado pero totalmente acertado. Esto se nota especialmente cuando se infiltra o actúa de incógnito, donde resulta divertidísimo verlo dominar la escena, manipulando a otros, engañándolos y exagerando aún más su personalidad. Perdón por la fuga, ya me encargo. Es solo que la unidad de abajo es un desastre. Agua por todas partes. Ya encontré el problema, tienen la chafaldrana rota, Eso no es casualidad, ya que Nicolas Cage ha descrito su actuación como una mezcla entre Humphrey Bogart y Bugs Bunny, porque realmente captura ese equilibrio entre lo clásico y lo absurdo de una manera sorprendentemente efectiva. Otros aspectos que destacan mucho es cómo representa el sentido arácnido. Aquí no es solo una habilidad útil del todo, sino que casi es como una maldición. Se manifiesta como una especie de dolor de cabeza premonitorio, como si el anticipar el peligro le doliera físicamente. Es una idea bastante interesante y que encaja completamente con el tono de la serie, sobre todo porque en esta versión Ben realmente ya no quiere ser Spider-Man. De hecho, una de las mayores preocupaciones para el público era que lo retiraran del todo y que regresara solo al final, pero afortunadamente no fue así. Desde que empieza la serie vemos que él ya está retirado y por circunstancias que ocurren dentro de la serie vuelve a ser la araña bastante rápido, y su retiro funciona más como un recurso narrativo para poder cuestionar si el héroe debe existir, en lugar de evitar mostrarlo en acción. Su caracterización es uno de los puntos más fuertes. Es un hombre roto, alcohólico, perdido, que vive como un detective privado fracasado tras haber perdido el amor de su vida. Y este es otro punto muy interesante, ya que en esta versión del Trepamuros, Ruby es la que le dice a nuestro protagonista la famosa frase de "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", cumpliendo al igual que todas las versiones de Spider-Man su evento canónico, y que para este personaje le queda perfecto. Ruby me dijo una vez que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ella fue la responsabilidad más grande que tuve y le fallé. Es un Spider-Man que sufre y la serie no tiene miedo de mostrarlo, porque también creo que saben que muchos de nosotros los fans nos gusta ver a Spider-Man sufrir, llevándolo a un estado de desgaste emocional constante. Sin embargo, ahí es donde la historia encuentra su mayor fortaleza. Cada vez que decide ponerse la máscara, se siente el peso de esa decisión. No es como algo automático, sino que se siente como algo que importa. A pesar de todo, en el fondo sigue siendo una persona de buen corazón. Lo vemos ayudando a otros, negándose a cobrar por ciertos trabajos, incluso dándole las evidencias sin cobrar un solo dólar. Aunque está amargado por la vida, no puede ignorar cuando alguien realmente necesita ayuda, y al mismo tiempo la serie permite que sea profundamente imperfecto. Es sarcástico, es egoísta, está resentido, incluso en momentos algo puntuales te llega a caer mal. Esta dualidad lo vuelve mucho más humano y mucho más real. Cuando regresa como la araña, la historia no solo muestra su lado heroico, sino también las consecuencias que lleva consigo, ya que sí puede ayudar a la gente, pero también puede empeorar muchas veces las cosas. A partir de ahí, la serie explora temas muy importantes sobre el rol del héroe y su responsabilidad. La clásica idea de un gran poder conlleva una gran responsabilidad se replantea de una forma muy fresca, poniendo la prueba en un mundo duro que muchas veces recompensa la irresponsabilidad. Porque sin poder no hay responsabilidad. Esto se vuelve aún más interesante cuando aparece la posibilidad de una cura, dándole a Ben la oportunidad real de abandonar para siempre su vida como la araña. Es ahí donde la narrativa alcanza otro nivel, obligándola a demostrar con acciones quién quiere ser realmente. Todo esto construye un viaje muy sólido en el que Ben intenta redescubrir lo que realmente significa ser un héroe y qué representa la araña. Y es aquí donde el personaje se diferencia de otras versiones. A primera vista podría parecer que simplemente es otra versión de Peter Parker como la que hemos visto en Spider-Man Into the Spider-Verse, pero en realidad es mucho más complejo. ¿Y cómo llegaron aquí? Bueno, esa es una larga historia.
tal vez no tan larga. Sí, obvio, hay conexiones muy claras dentro de todo esto, como el traje que evoca una época súper clásica del personaje en los cómics, o el hecho de que él mismo se haya cambiado el nombre, dándonos un indicio de que todo este tiempo realmente sí es Peter Parker. Pero también hay matices que lo separan. La actuación sigue siendo exagerada, muy al estilo de los detectives de los años 30, pero aquí se integra dentro de la narrativa como una justificación que permite que los momentos más cómicos convivan con temas algo más oscuros sin romper el tono. Su estilo de pelea refleja realmente quién es y con qué versión del personaje estamos tratando. Aquí no hay esa elegancia y esa fluidez en los movimientos que podemos ver en otras versiones de Spider-Man. Ben improvisa, falla y recibe unas palizas constantemente. Se ve que es un héroe cansado, limitado, que pelea muy al estilo de un boxeador clásico, bastante directo, físico y sin miedo a ensuciarse las manos. Esto realmente da lugar a escenas crudas, intensas y bastante brutales, donde cada golpe se siente de verdad. Y lejos de verse como una debilidad, es precisamente eso lo que hace que cada victoria realmente se sienta. A nivel narrativo es algo muy poderoso porque todo se construye a través de sus acciones, llevándonos en una conclusión muy satisfactoria, incluso con un presupuesto limitado que se nota en momentos bastante puntuales como lo son en los balanceos con las telarañas. La serie hace que cada recurso cuente y entrega una acción increíblemente visceral. Además integra las telarañas de una forma práctica dentro del combate, haciendo que sus poderes se sientan útiles y creativos. Y hay una escena que ejemplifica todo esto, y es la pelea en el bar, filmada en una especie de plano secuencia mientras está borracho. Verlo tambalearse mientras intenta sobrevivir en una situación que él mismo provocó es simplemente espectacular. La intro de la serie es algo que también me gustaría destacar, ya que los distintos ángulos, los personajes que aparecen, las animaciones y sobre todo la música, la canción hace que no te aburras para nada, como luego pasa con otras series, que sí le das en saltar, pero yo en esta serie en particular en ningún capítulo lo salté. Me pareció simplemente increíble. La idea central de la serie es bastante simple en apariencia, pero crece rápidamente en complejidad. Alguien misterioso contrata a una persona con superpoderes de fuego para poder intentar matar a Silvermane en su propia mansión. El intento falla, pero ese solo evento es suficiente para poder romper por completo el equilibrio de Nueva York. A partir de ahí todo entra en tensión y Ben se ve arrastrado a investigar un caso que se va abriendo en múltiples direcciones inesperadas. Es cierto que la serie tarda unos episodios en arrancar, pero cuando lo hace te atrapa por completo. Mientras tanto el ambiente es tan sólido que el simple hecho de pasar tiempo en ese mundo ya te resulta disfrutable. Sin embargo, hay un punto clave, más o menos por la mitad de la temporada, donde todo, la verdad, da un salto de calidad increíble. Lo que era una buena serie se convierte en algo realmente excelente, y es ahí donde todas las piezas empiezan a encajar, ya que no puedes dejar de verla porque necesitas saber qué va a pasar. Ese desarrollo lento termina valiendo por completo la pena, ya que cuando es hora y llegan los momentos importantes, simplemente el impacto es muchísimo mayor. La serie construye un misterio complejo lleno de giros, engaños y sorpresas constantes. Lo que empieza con un intento de asesinato termina escalando hacia una conspiración mucho más grande, involucrando figuras de poder como el alcalde y varios villanos, con una trama cada vez más oscura. Y no solo eso, también se atreve a explorar elementos inesperados como el body horror. Todo lo relacionado con el Man Spider es genuinamente perturbador y demuestra que una mezcla del noir, los superhéroes con Nicolas Cage de frente a todo esto no solo funciona, sino que lo hace de una manera muy única. El elenco secundario es uno de los grandes aciertos. Cat Hardy es sin duda uno de los personajes más importantes y mejores construidos de toda la serie. Funciona como un verdadero eje narrativo de la historia, una clásica femme fatale que no solo está presente, sino que también constantemente mueve los hilos desde las sombras, conectando a todos los personajes principales. Lo que hace que Cat destaque no es solo su rol dentro de la trama, sino que todo lo que gira alrededor y la complejidad de su personaje. No es simplemente un interés romántico o un recurso narrativo, sino es alguien con motivaciones propias, atrapada en una situación que no puede controlar del todo, pero que intenta manipular a su favor en todo momento. Esa dualidad entre víctima y una jugadora activa es lo que la vuelve tan interesante.
interesante. Su dinámica con Ben es uno de los puntos más fuertes de la serie, hay una tensión constante entre ambos, un juego verbal casi competitivo donde ninguno termina de confiar completamente en el otro. Cada conversación entre ellos tiene un peso especial y se siente como un intercambio de poder más que como un simple diálogo. Es una relación marcada por la atracción pero también por la desconfianza y las decisiones difíciles. Por otro lado, personajes como Robbie Robertson aportan un contraste fundamental. Su versión optimista choca directamente con el cinismo de Ben, recordándole constantemente que es alguien que tiene que hacer lo correcto. Mientras tanto, Janet no solo cumple como un apoyo emocional, sino que también demuestra ser clave dentro de la investigación, aportando muchísimo más de lo que aparenta. Además que como personaje de apoyo es muy carismático y te cae bien, ya que al igual que Robbie, ella sirve como la voz de la razón en muchísimos momentos, teniendo como una especie de ese rol como maternal entre comillas para Ben, sirviéndole para que reflexione muchísimas veces. Y es que simplemente verlos convivir a los tres es muy divertido. ¿Por qué Faber secuestró a Ben? ¿Porque soy la araña? Eso ya me lo habías dicho. Soy la araña, Janet. Yo, araña. La araña está ocupada, Janet. En cuanto a los villanos, Silvermane es sin duda el más sólido. La interpretación de Brendan Gleeson eleva enormemente al personaje, y es que no es casualidad, ya que el nivel actoral que tiene este señor es otro nivel. Uno de los papeles más recordados por gran parte de la audiencia es Ojo Loco Moody en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Dónde concha está Harry Potter? ¡Se está haciendo una paja, tuerto de mierda! ¡La puta que te parió! A diferencia de otros antagonistas más explosivos, caóticos, Silvermane es controlado, es calculador y profundamente intimidante sin necesidad de exageraciones. Su poder no solo proviene de su posición dentro del mundo criminal, sino que la capacidad para poder leer a las personas, manipularlas y jugar ese juego con ellas como si fueran una pieza dentro de un gran tablero. Uno de los aspectos más interesantes del personaje es su dualidad en la forma en la que se relaciona con los demás. Con sus subordinados puede ser frío, dominante y amenazante, pero con quienes están afuera de ese círculo muestra una faceta mucho más carismática y casi encantadora. Le interesa entender a las personas, analizarlas, ponerlas a prueba. Esto se refleja especialmente en una de las escenas donde interactúa con Ben. Ambos mantienen una conversación aparentemente tranquila pero cargada de tensión y manipulación mutua. Su relación con Cat Hardy añade otra capa aún más inquietante. No se trata de un vínculo convencional, sino de una obsesión que roza en lo enfermizo. Silvermane no solo quiere controlarla, sino conservarla como parte de un mundo idealizado que intenta mantener intacto, como si viviera en una fantasía aislada del caos interior. Esta dinámica lo vuelve aún más perturbador y complejo de lo que aparenta a simple vista. Además, su objetivo de controlar a los individuos con poderes lo posiciona como una amenaza estructural dentro de la historia, no solo como un villano del momento, sino que es alguien que representa el orden a través del miedo y el control, contrastando directa y enormemente con los personajes con los que convive que tienen mucho caos en sí. Otros villanos como Flint Marko, Sandman representa la tragedia pura. Es un personaje definido por sus errores, atrapado en un círculo del que parece no poder escapar. Su historia no gira en torno al poder, sino a la pérdida y las consecuencias de sus decisiones. Aunque su relación con Kat no siempre logra transmitir toda la intensidad que busca, su arco funciona como un reflejo de lo que este mundo hace a las personas, las rompe convirtiéndolas en algo irreconocible. Por otro lado, Lonnie Lincoln o Tombstone se mueve en una zona mucho más ambigua. No es un villano tradicional, sino que es alguien atrapado entre hacer lo correcto o dejarse consumir por la violencia que lo rodea. Su conflicto interno es interesante, pero la serie no termina de desarrollarlo por completo, lo que nos deja con una sensación de que es un personaje con muchísimo potencial, pero que no lo explotaron del todo. En el extremo opuesto por completo tenemos a Megawatt, una versión de villano muchísimo más caótica. Este personaje apareció originalmente en los cómics de Spider-Man Unlimited. En esta historia él es un ex convicto al cual el villano Jonas Harrow le dio sus poderes. Alterando todo su sistema nervioso, puede alimentarse de fuentes de luz y almacenarlas para luego expulsarlas de una manera muy fuerte.
Es el villano más explosivo de la serie, con una personalidad desbordante que lo hace destacar en pantalla. Aunque puede sentirse más superficial en comparación con los otros protagonistas, su trasfondo lo conecta directamente con los temas centrales de la historia. Representa el resultado de perderse por completo a alguien consumido por el poder y la violencia, funcionando casi como un reflejo oscuro de lo que Ben podría haberse convertido. Globalizándolos en un solo punto, la verdad es que estos tres villanos me encantan de sobremanera y me gusta mucho ese toque que los hayan vuelto como una especie de mafiosos, entonces está bastante bien y acorde con el tono de la serie. A nivel general me sorprende lo bien que funciona todo esto junto. En papel, una serie como Spider-Noir con todos los elementos ya vistos no parece realmente que fuera a funcionar, pero realmente lo hace. Y lo hace porque realmente entiende perfectamente lo que quiere ser. No intenta hacer una superproducción de miles de millones de dólares, al contrario, quiere ser algo más callejerón, con bastantes toques de humanidad y combinando aspectos de Spider-Man pues clásicos. La mayoría del tiempo ni siquiera vemos a Nicolas Cage con la máscara, pero realmente no importa a nivel narrativo porque todo eso es tan bueno que queda excelente. E incluso por momentos la verdad se me olvidaba que era otra versión de Spider-Man, lo que al menos para mí se traduce de que la serie brilla o tiene su propio brillo y no importa si es incluso de Spider-Man, pero el hecho de que sea de Spider-Man la hace 1000 veces genial. A diferencia de otras producciones que se sienten incómodas con su origen en los cómics, esta serie se lanza de lleno a abrazar todo eso y eso es precisamente lo que la hace destacar. Al final Spider-Noir no solo logra equilibrar su tono entre lo oscuro y lo absurdo, sino que también construye un viaje muy sólido para bien. La guerra, la pérdida y su propia identidad lo convierte en un personaje que literalmente tiene que reaprender a ser un humano, ocultando constantemente el monstruo que lleva dentro. Su historia cierra con una nota algo agridulce, especialmente con su relación con Kat, dejando claro que no todo puede resolverse fácilmente, y eso mantiene intacta esa escena de Noir que define a la serie. Puede que no sepamos si habrá una segunda temporada, pero lo que sí queda claro con todo esto es que después de años de bastantes proyectos fallidos, Sony finalmente entendió cómo hacer algo especial con este personaje. Pero aquí lo más importante es tú qué opinas de Spider-Noir. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Ni siquiera la has visto? Yo de antemano te la recomiendo muchísimo. Obviamente también me hicieron falta muchísimos detalles. Siéntete libre de dejarme tus teorías, los detalles y lo que tú quieras en la parte de los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Ya sabes que si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo mis redes sociales tanto aquí y en la parte de la descripción para que vayas y me sigas, ya que también por ahí subo cositas muy interesantes y también podemos tener un contacto más directo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, recuerda que yo soy Rufino y nos vemos hasta una próxima misión. ¡Adiós!